Televidentes de Canal Institucional, muy buenas tardes. Nuevamente en la ciudad de Cartagena con el desarrollo de esta sexta plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas. Ha sido de verdad que un gusto acompañar el paso a paso del trabajo que se viene desarrollando aquí en la ciudad de Cartagena, el encuentro, las experiencias de los especialistas en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, que se han hecho presentes acá para compartir estas experiencias. A continuación vamos a hablar de un tema que también convoca la importancia del tema de la prevención, y es el tema inversión e infraestructura, Carolina. Sí, Juan, muy buenas tardes a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de Canal Institucional y vía streaming, y como lo decía, infraestructura e inversión resiliente. Es la plenaria número 3. Recordemos que son 4 plenarias en el marco de esta sexta plataforma regional. Esta es la número 3 y se va a hablar de la importancia de la inversión en la infraestructura para la reducción del riesgo de desastres y un tema de la asegurabilidad y de la protección financiera en la gestión del riesgo de desastres. La importancia de esta en todos los esquemas de gestión del riesgo, no solo para Colombia, sino para la región de las Américas. En el auditorio Getsemaní nos acompaña Samuel Lancheros para dar inicio a esta plenaria número 3 en el marco de esta sexta plataforma regional de reducción del riesgo de desastres en las Américas. Adelante, Samuel. Así es, Carolina. Seguimos desde el auditorio Getsemaní, aquí en el Centro de Convenciones en Cartagena, para empezar la tercera plenaria central de esta sexta plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas. Continuamos entonces con esta plenaria denominada Inversión e Infraestructura Resiliente, Buenas Prácticas y Aplicabilidad en la Región, en donde básicamente se busca reconocer los principales avances, desafíos y recomendaciones en materia de reducción del riesgo de desastres, inversiones, estrategias de protección financiera para disponer de una infraestructura resiliente y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. En esta plenaria participan la doctora Gina Watson, ella es representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, y como panelistas también van a estar acompañándonos la ingeniera Magda Constanza Huitrago, ella es asesora en infraestructura del Ministerio de Transporte de Colombia, el ingeniero Tony Gibbs, el doctor Carlos Valdés, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres en México, la licenciada Alexandre Ocles, que es ministra de Gestión de Riesgos en Ecuador. Para darle paso a la doctora Gina Watson, ella va a ser nuestra moderadora, como ya les comenté anteriormente. Ella es la representante de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud en Colombia, ciudadana de Nicaragua, médico cirujano, posee una maestría en salud pública por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y una maestría en salud mental, ciencias humanas y sociales por la Universidad de León en España. Durante 15 años fue funcionaria pública del Ministerio de Salud de Nicaragua, donde ocupó varios cargos de responsabilidad. Ha trabajado 27 años en la Organización Panamericana de la Salud como asesora para el desarrollo de los servicios de salud en Panamá, asesora en materia de promoción de la salud en Trinidad y Tobago. En septiembre de 2006, la doctora Watson se hizo cargo de la apertura de la Oficina de Coordinación del Caribe Oriental, con sede en Barbados, función que ejerció como representante. Entre los años 2010 y 2013 fue representante de la OPS y de la OMS en Honduras antes de asumir su actual cargo y rol en Colombia. Sin más preámbulos y antes de iniciar, queremos anunciarles también que en este auditorio se cuenta con toda la conectividad Wi-Fi para las personas que quieran hacer su conexión a través de la red Plataforma Reducción del Riesgo 2018 con la clave Cartagena 2018 para que puedan estar conectados también. Sin más preámbulo, también le doy entonces la palabra a la doctora Gina Watson para que modere esta tercera plenaria central. Muchas gracias, señor maestro de ceremonia. Buenas tardes a toda la distinguida audiencia. Me place el privilegio esta tarde darle la bienvenida por parte de la Organización Panamericana de la Salud
a nombre de nuestra directora, la doctora Carissa Etienne, y también a nombre del Ministerio de Transporte de Colombia en Vías, que es comoderador de esta sesión. Hoy tenemos un panel de distinguidos participantes que me permito introducir. De a mi izquierda y en ese orden, la licenciada Alejandra Ocles Padilla, ministra de Gestión de Riesgos designada en 2017 por el presidente constitucional de la República de Ecuador, Lenín Moreno. Es afrodescendiente, activista contra el racismo y la discriminación, así como por los derechos de las mujeres negras de Ecuador y Latinoamérica. Interés que compartimos. Ha desempeñado funciones como asambleísta nacional, ministra de la Secretaría de los Pueblos, Movimiento Social y Participación Ciudadana, presidenta de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, entre otras dignidades. La licenciada en Ciencias de la Educación, es licenciada en Ciencias de la Educación y egresada de la Maestría de Ciencias Sociales de la Flaxo, y actualmente lidera el fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Seguidamente, el doctor Carlos Valdés, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, nació en la Ciudad de México y es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría y el doctorado en geofísica en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Ha impartido cursos en la Unidad de Posgrado de Ciencias de la Tierra y en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, así como conferencias a nivel nacional e internacional. Es autor de numerosas publicaciones científicas, un activo formador de recursos humanos y divulgador de la ciencia. Durante su carrera profesional ha incursionado en importantes cargos como investigador asociado en el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Fue investigador asociado en el Centro de Investigación de la IBM Palo Alto, California, miembro del Comité Técnico Asesor del Volcán Pico de Orizaba y del Volcán Popocatépetl, jefe de los Servicios Sismológicos Nacional. Seguidamente se encuentra el ingeniero Tony Gibbs, ingeniero civil experto en estructuras y prácticas en el Caribe y otros lugares. Hizo sus estudios de pregrado en la Universidad de Queen's de Belfast. Su carrera de ingeniería ha incluido acciones con Norman y Darburn, of Arup y Partners en Londres y el Caribe y empresa de construcción en Jamaica. Actualmente es consultor de Consulting Engineers Partnership Ltd. Con 4 oficinas activas en el estado del Caribe Oriental. Su dedicación se ha centrado en los campos de hormigón armado y pretensado, capa delgada y placa plegada a estructuras, diseño colaborativo en equipos multidisciplinarios y diseño contra amenazas natural por huracanes y terremotos. Está particularmente interesada en la interrelación entre ingeniería y aseguramiento. Ha dedicado gran parte de su tiempo y a los problemas particulares relacionados con el diseño estructural de los hospitales en áreas sujetas a huracanes y terremotos. Ha recibido numerosos reconocimientos y premios internacionales por su trabajo y contribución a la reducción de riesgo de desastres, como el Premio Sasakawa de la UNED para la reducción de desastres en 2007. En 2010 fue nombrado como un ícono del Caribe en ciencia, tecnología e innovación por el Instituto Nacional de Educación Superior, Investigación, Ciencia y Tecnología de Trinidad y Tobago. En el 2015, Tony Gibbs se convirtió en la primera persona en el Caribe en ser elegido miembro de la Real Academia de Ingeniería. A la izquierda del ingeniero Gibbs nos acompaña con mucho placer la ingeniera Magda Constanza Buitrago Ríos, ingeniera civil de la Universidad Santo Tomás, en Bogotá, en Colombia, especialista en administración de obras civiles. Actualmente se desempeña como asesora del viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte de Colombia y es consultora de la CEPAL. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector transporte, especialmente en la supervisión de proyectos viales, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, estructuración de créditos internacionales, programación y ejecución presupuestal, en planeación estratégica y gestión de resultados, en gestión de riesgos y en adaptación al cambio climático. Bienvenidos todos, es un privilegio y un honor tenerlos con nosotros.
contrario a muchas sesiones, el día de hoy no vamos a pedirles que apaguen los teléfonos y los escondan debajo de la mesa para utilizarlos, sino más bien que los saquen y los pongan sobre su mesa o al alcance de su mano, y ya les vamos a explicar por qué. Alex. Bien, buenas tardes con todos. Como lo decía justamente la doctora, queremos ahora, para generar un espacio interactivo con ustedes y que sean ustedes quienes den relevancia a los puntos más importantes de esta sesión, como lo ha mencionado la doctora, que saquen sus teléfonos y por favor vayan a su navegador e ingresen a la dirección www.eslido.com, por favor. Necesitamos de su participación activa en este momento. Luego podemos ver los resultados de Argentina y de hecho vamos a hablar de ello más adelante. Y por favor ingresen el código PR18. Una vez que estemos ahí, vamos a hacer una pequeña práctica, una pequeña prueba de cómo funciona este sistema. El Slido está desarrollado justamente para que ustedes puedan votar las preguntas que consideren que tienen mayor relevancia, no solamente a su interés, sino al tema de discusión, pero que además puedan formular las preguntas que ustedes desearían hacer a sus panelistas. Cuando tenemos este mecanismo, nos permite que ustedes puedan ser actores permanentes de la discusión. Entonces, si ya se encuentran ahí, han ingresado, vamos a correr en este momento una encuesta con una pregunta puntual. Adelante, por favor. Adelante, por favor, con la encuesta. Muy bien. Y como estamos en fiebre mundialista, ustedes nos van a ayudar a ver cuál es la mayor presencia que tenemos en el auditorio. ¿Qué país ganará la Copa del Mundo 2018? Seguramente no tenemos mucha gente de Argentina porque está viendo el partido en este momento, pero vemos que hay muy buena presencia colombiana. Son 39 personas en este momento que están conectadas, 44, 48, 52. Esa es la dinámica en la que funciona Slido. Ustedes en sus teléfonos móviles pueden ver en la parte superior que existen dos segmentos. Votar, que es lo que están haciendo en este momento, y en el lado izquierdo, preguntas. Luego vamos a pedirles, lo va a pedir la doctora, luego que finalice el primer panelista, poder votar preguntas que han sido preseleccionadas, pero además ustedes tienen la posibilidad de realizar las preguntas que consideren y tener una participación activa. Ustedes van a ser los actores principales de esta sesión. Muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias, Alex. Igualmente, las personas que nos acompañan por Mainstream, por Internet, podrán votar y podrán también formular preguntas de acuerdo a lo que se ha compartido en este momento. Sin más, voy a invitar a la ingeniera Buitrago Ríos a hacer su presentación sobre el tema de avanzando hacia una infraestructura vial resiliente, experiencia de Colombia. Ingeniera. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial para mis compañeros panelistas y para la audiencia, para todos los participantes de este importante evento, esta plataforma regional. Para el Ministerio del Transporte y el sector transporte en Colombia es fundamental y considero de la mayor importancia darles a conocer lo que el sector transporte ha venido avanzando para disponer de una infraestructura vial resiliente. Este ha sido un trabajo que no es solo del sector, que ha sido un trabajo intersectorial, un trabajo que demanda la sinergia entre todas las entidades generadoras del conocimiento y las que conocen las vías. ¿Qué nos motivó a trabajar en ello? Si ustedes recuerdan, y como les dijo el presidente el día de ayer, en el año 2010-2011 nuestras vías fueron notablemente afectadas por las
lluvias intensas y la frecuencia de esas lluvias. Se nos afectaron más de 1.600 kilómetros de vías de la red principal, se nos colapsaron más de 90 puentes, los daños superaron el $1 billón y la reconstrucción, la recuperación, no reconstrucción, ascendió a $2 billones. Todo esto impactó nuestro PIB en 2% para el año 2010. A partir de eso, como les decía, empezamos un trabajo intersectorial. Creo que esa es la clave. El sector por sí solo no comprendía qué era eso de adaptación al cambio climático, qué era eso de gestión del riesgo, no lo sabíamos. Y empezamos a trabajar de la mano con el Departamento Nacional de Planeación, que es el que fija la política nacional, con el Ministerio de Ambiente, que nos empezó a enseñar qué es eso que nos va a pasar a futuro los eventos climáticos. Y trabajamos de la mano también con la Unidad de Gestión del Riesgo y con los organismos internacionales que han sido fundamentales para nosotros. Entonces, empezamos a construir planes o hojas de ruta de cómo tenemos que empezar a adaptarnos, cómo empecemos a trabajar para tener esa infraestructura resiliente. Entonces logramos en primera instancia el apoyo de la CDKN. CDKN nos apoyó a construir el plan de adaptación al cambio climático para nuestra red vial. Es una hoja de ruta donde tenemos las acciones estratégicas para empezar a adaptarnos. Por el otro lado, paralelamente, el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, empezó a trabajar con nosotros un plan de fortalecimiento institucional para involucrar la gestión del riesgo de desastres. Todo esto en trabajo de equipo, no fue que un subconsultor se sentara a hacerlo, no, trabajamos todos y esa es la clave y eso es lo que, digamos, quisiera como el mensaje para todos. En esos trabajos interdisciplinarios también participaron el sector gobierno, pero también los sectores locales y también participó el sector privado a través de concesionarios y contratistas. Logramos estructurar unos ejes fundamentales. Si ustedes ven, ahí les muestro los ejes y son casi similares. ¿Eso qué nos dio a conocer? De que nosotros vamos de la mano en la reducción del riesgo y en la adaptación al cambio climático. Y ahí emprendimos el camino. Ese camino nos trazó como primera acción, conozca dónde usted está en mayor o menor riesgo, y ahí diseñamos nosotros el mapa de vulnerabilidad de la red vial. Cerca de 17.500 kilómetros a los cuales identificamos cuáles están en mayor o menor riesgo. Aquí están los rojos, los amarillos y los naranjas, obteniendo que más de 5.800 kilómetros nuestros están en alto y muy alto riesgo. Y 45% lo tiene el instituto que maneja nuestras vías no concesionadas. Entonces, pues más vulnerables todavía porque no tenemos un doliente que esté pendiente de la vía, no tenemos un concesionario. Entonces, a partir de ese mapa, empezamos a pensar nosotros en que la vía no es solo esa cinta de asfalto, sino que esa cinta de asfalto está dentro de un sistema y que hay un entorno que nos está afectando, pero que nosotros a su vez estamos afectando la vía. Entonces, nuestras carreteras están diseñadas para generar competitividad en el país y empezamos a trabajar en identificar esas variables que nos están afectando para hacer una evaluación de riesgo, una priorización de esos corredores, porque sabemos que somos países que no contamos con los recursos, para disponer de una infraestructura resiliente, bien planificada y bien diseñada. Entonces nos trazamos como 3 líneas de acción a partir de estos planes y a partir de este cambio de mentalidad, de ser reactivos a fortalecer el conocimiento y comprender el entorno y las variables que nos afectan. Y empezamos a trabajar en hacer estudios de análisis y evaluación del riesgo, porque las infraestructuras viales son infraestructuras lineales, que cada kilómetro es un mundo diferente. Entonces, empezar a comprender eso ha costado trabajo. Segundo, desarrollar herramientas tecnológicas para mejorar la captura de la información. Y tercero, sensibilizar
educar y capacitar a todos los que intervienen en la infraestructura vial. Eso sí que es bien importante y clave. De esta manera empezamos a hacer un trabajo coordinado, un trabajo no con un consultor que nos entregue un producto, sino un trabajo interinstitucional entre el sector transporte, nuestra entidad que conoce de vías, que es el Instituto Nacional de Vías, con la entidad que maneja la gestión del riesgo de desastres en el país, que es la unidad, y con el Servicio Geológico Colombiano, con el propósito de fortalecer capacidades de todos, aprender entre todos cómo se hace esos estudios de vulnerabilidad y esa evaluación del riesgo. Ese es un trabajo que ya en este momento lleva más o menos año y medio, que tiene como objetivo diseñar una metodología para el análisis de vulnerabilidad de 2 corredores piloto, porque nosotros tenemos 17.500 kilómetros, pero empezamos a trabajar en amenazas por movimientos en masa. Esto lo hicimos en 2 corredores que suman más o menos 158 kilómetros. El costo más o menos es de $1 millón ese estudio. Y con ese insumo, con esa metodología, lo que pretendemos es generar una guía metodológica para la evaluación y el cálculo del riesgo que nos permita priorizar los corredores para implementarlo más adelante en otros corredores de condiciones topográficas similares a esta. Este proceso, lo que yo les digo, lo clave es esa sinergia, ese aprendizaje entre las instituciones que genera el conocimiento. Esa es la primera estrategia, pero además, una vez, durante el desarrollo de este trabajo, lo que hemos venido dándonos cuenta es que nosotros somos débiles en la información, no tenemos la información organizada, es de mala calidad, entonces generamos un aplicativo, una app para la toma de las emergencias en tiempo real. Esto lo hacen los ingenieros que están en la vía. Entonces, eso nos va a ayudar a procesar y a mejorar la información de manera que podamos fortalecer el conocimiento del riesgo de nuestra infraestructura vial. Y la tercera parte, que es clave y es fundamental, es cambiar el chip de todos los que intervienen en el desarrollo de nuestros proyectos, empezando por nuestros funcionarios, capacitándolos en lo que es la gestión del riesgo, en dejar de ser reactivos y pensar en la prevención siempre. Esta labor la adelanta a través de talleres de sensibilización en los territoriales, en las regiones. Eso por un lado, pero por el otro también es acercarnos a los territorios y hacer esa misma clase de ejercicios con las autoridades locales. Y otro componente importantísimo es la academia. No podemos desconocer la formación de los futuros profesionales. Entonces, vamos en estas 3 líneas. Pero otro punto importantísimo para nosotros son las comunidades. Clave trabajar con las comunidades. Y ahí tenemos diseñados para este año empezar a trabajar en el bus Escuela de la Adaptación. ¿Qué es esto? Es ir en un bus, llegar a las escuelas, trabajar con los niños y con las comunidades que viven aledañas a la vía para sensibilizarnos de mejores prácticas y hacer de esas comunidades actores de cambio. Que piensen en lo que la vía les da, escucharlos a ellos también de qué manera la vía les está transformando y retroalimentarnos para mejorar. También eso en cuanto a la parte de conocimiento, pero también paralelamente estamos trabajando en el tema de reducción del riesgo y estamos trabajando en implementar y en ejecutar proyectos como construcción de puentes, viaductos, variantes y túneles. Del 2011 al 2018 hemos construido y repotenciado 494 puentes, 640 puentes están contratados y 48 kilómetros de túneles están construidos. El proyecto bandera, digamos, de este gobierno es la modernización de las carreteras de doble calzada a través de un programa que es el de 4ª generación de concesiones, donde estamos fortaleciendo esas obras de adaptación, como les decía, de túneles, puentes y viaductos. 15 millones de dólares el emprendimiento de esta 4ª generación de concesiones, donde tenemos 72 túneles, 225 kilómetros de variantes,
y 979 puentes. Todo esto con unos beneficios en la reducción de tiempos de viaje y en gastos de operación vehicular. Y finalmente, lo que es el manejo, que definitivamente queremos que se reduzca, pero que tenemos algunos mecanismos para trabajar en él, que son los administradores viales, que son ingenieros calificados que están 24 horas en la vía y son nuestro sistema de alertas temprano ante cualquier eventualidad. También están las microempresas asociativas que están en cada corredor vial, que son personas que viven aledañas a la vía y se encargan del mantenimiento rutinario del corredor, inspección, limpieza de los drenajes, importantísimo para nosotros. Tenemos también una figura que es contratos de monto agotable en las territoriales del INVIA. En cada departamento existe un contrato con recursos que en la medida en que hay una eventualidad, una emergencia, se atiende de manera inmediata. Tenemos protocolos en cada una de las entidades y adicionalmente tenemos planes de contingencia para la temporada de lluvias y para la temporada seca. Tenemos los concesionarios en 50 corredores viales con la maquinaria presta a atender y tenemos en la cuarta generación el programa que yo les explicaba, una póliza que es novedosa, que es la póliza de todo riesgo que nos cubre cualquier eventualidad. Queremos transformar esta percepción de riesgo y estamos trabajando para ello desde el sector transporte. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, ingeniera. Damas y caballeros, hemos tenido la oportunidad de compartir los elementos del valor del análisis crítico a partir de un evento y los puntos destacados que nos ha compartido en relación con la resiliencia, en relación con el valor de la intersectorialidad, el fortalecimiento institucional y muy importantemente las consideraciones a partir del rol del ambiente y la población. Habiendo dicho eso, tienen 30 segundos para votar sobre las dos preguntas que ustedes ven puestos o pueden formular sus propias preguntas de acuerdo a su consideración. 30 segundos. Hello. Oh. I know it is in Spanish. May I proceed? Hello. Yes, one second, Professor, they're voting. Okay, buenas tardes and greetings. Professor, 1 second, please, 1 second. Ok, se han finalizado los 30 segundos para la votación. Invitamos entonces al profesor Gibbs a hacer su presentación. A continuación, igualmente en su momento podrán votar sobre los puntos salientes de su presentación. Profesor, the floor is yours. Greetings from Las Antillas, donde se habla el inglés. We are speaking about sustainable design and construction of hospitals. Diseño y construcción sostenible de hospitales, y el subtítulo de mi charla es de la Organización Panamericana de la Salud, Departamento para Desarrollo Internacional del Reino Unido. El proyecto Hospitales Inteligentes, y SMART significa en inglés, SMART es seguro y mantenimiento y verde. Este es el proyecto más robusto en términos de los estándares técnicos en el Caribe que yo he vivido en los últimos 50 años. Los componentes del proyecto son, primero, el índice de seguridad de los hospitales, la lista de verificación verde y la herramienta de valoración de base que se usa para todas las instalaciones en un país particular en el Caribe. La segunda parte es el retroajuste de algunos de esos proyectos seleccionados en base a esta o con base en esta valoración. Retroajuste viene con estándares prescritos. Esos estándares son cuidadosamente monitoreados
por los consultores Czech Consultants que revisan el trabajo de los equipos de diseño. Y en el índice de seguridad hospitalaria tenemos 4 aspectos, que es una evaluación primero de la primera etapa de la seguridad del hospital, es principalmente cuando se afecta por peligros naturales. También tiene que ver con la evaluación funcional o la administración del hospital en el evento de evento de peligro natural, y podemos ver ahí la calificación que se le da a esa evaluación estructural: 50%, la no estructural o un componente arquitectónico, mecánico y eléctrico, que tiene un 30% de calificación, y la evaluación funcional, que tiene, o es la administración, que tiene un 20% de calificación. El trabajo se realiza realmente por parte de un equipo multidisciplinario compuesto de ingenieros estructurales, civiles, mecánicos y eléctricos, igualmente gente encargada de equipamiento hospitalario. Y la parte administrativa, adicionalmente, para el aspecto verde del proyecto, tenemos personas muy conocedoras en el campo de cambio climático y su efecto en, obviamente, las propiedades. La adaptación es muy importante. Obviamente debemos adaptarnos y tener instalaciones no solamente para los cambios climáticos actuales, sino para los futuros. Las temperaturas elevadas van a afectar los materiales, sobre todo aquellos que tienen coeficientes altos de termoexpansión. También pueden ver aquí en la gráfica que también hay una anticipación en las elevaciones de las temperaturas en el Atlántico Norte para lo que resta de la mitad del siglo. La adaptación igualmente también debe ser para la frecuencia de las precipitaciones. Viene en distintos tipos. Tenemos, por ejemplo, unos cimientos muy profundos, una oportunidad para el mejoramiento del suelo o de la tierra, y en una escala menor igualmente tenemos un mantenimiento regular de las raíces para evitar el cambio del contenido de los cimientos. Igualmente, la adaptación a unas lluvias muy altas tiene que ver con los problemas de inundaciones. Obviamente, es bueno tener una cubierta natural del piso, donde la mayoría de las lluvias se pueden acomodar por inmersión dentro del suelo, pero en la mayoría de nuestros países no lo tenemos. Entonces, eso ocasiona problemas, obviamente, para el drenaje del agua lluvia. Las técnicas utilizadas para reducir un potencial de inundación en las propiedades aledañas a los sitios donde prestamos asistencia generalmente giran alrededor de la grama y de los cimientos. Otro de los aspectos para la estructura de nuestros sitios de cuidado tiene que ver con el problema de actividad de huracanes aumentada, primero en la frecuencia y segundo en la intensidad de esos huracanes. Y para este propósito, nosotros estamos diagnosticando los efectos del cambio climático, que obviamente aumentan la velocidad de los vientos dentro del diseño de la estructura. Como pueden ver aquí en el mapa, este se basa en un estudio que se llevó a cabo en el 2008 por la Universidad de Georgia Tech, por el autor de este documento, y nos suministra una guía específica sobre todo a los ingenieros estructurales, para que ellos sepan cómo aumentar la velocidad de la velocidad del viento y cómo poder reforzar la estructura y poder enfrentar el cambio climático. El diseño, el grupo de los diseños se requieren para utilizar esta información, y están también revisando con consultores quienes de manera rutinaria y quienes tienen conocimiento y son profesionales en el campo,
y pueden garantizar que los equipos de diseño estén haciendo su trabajo de manera muy rigurosa y adecuada. Muchos de las instalaciones de nuestros hospitales en las islas están ubicados en áreas costeras, así que igualmente el peligro de tsunamis, de olas y de grandes torrenciales de agua, obviamente. Entonces la adaptación de poderse, digamos, adecuar a las mareas es importante para poder proteger a nuestras instalaciones de prestación de servicios médicos y de asistencia. Y esos fenómenos de tsunamis y de olas, todo ocurre en el Caribe. Incluso el Caribe es un área muy importante para peligros naturales. Tenemos también peligros de tipo meteorológico e hidrológico, e incluso peligros descritos, como lo hizo ayer el presidente de Colombia. La mitigación o la reducción de la vulnerabilidad también es un aspecto importante de nuestro proyecto, y uno de los asuntos que nosotros estamos abordando es el carbón protegido, el cual está dentro de los materiales y los procesos involucrados dentro de la construcción de los mismos. Y al reducir esa cantidad de carbón, también es una contribución muy grande para poder reducir el cambio climático. Por ejemplo, el cemento o el contenido de cemento también es un ingrediente importante en el carbón, y el fabricante de cemento tiene la responsabilidad o es responsable del 4% de los gases de efecto invernadero en el mundo. Así que las 3 R's es, primero, reducir la utilización de materiales, reutilizar los materiales en donde sea posible y reciclar los materiales. De hecho, en la industria de la construcción, cerca del 80% del acero utilizado en las construcciones es reciclado. En el presente es un material en donde la industria hace un gran esfuerzo para reciclar materiales viejos o usados, y ojalá se pudiera hacer lo mismo con el concreto, pero sí se puede hacer con el acero. Entonces, para resumir, los lineamientos para el proyecto de hospitales inteligentes es enfocarse en tener ingenieros, arquitectos, igualmente directores o gerentes de sitio y contratistas que se puedan adaptar al cambio climático y mitigar el cambio climático. Lo que esperamos hacer en 7 países del Caribe, de la Mancomunidad Caribeña, están ubicados en la parte noroeste, en Jamaica, en las islas de Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Grenadinas, y el país suramericano de Guyana. Y en esos 7 países el objetivo es reajustar todas estas instalaciones, son 15 en total, para que puedan resistir o ser resistentes frente a los peligros naturales y tengan una efectividad después de sufrir de eventos severos de la naturaleza. Adicionalmente, poder contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero para mitigar el cambio climático. Y al hacer esto, estamos muy enfocados en la cantidad de uso de electricidad en los hospitales, al igual en la cantidad de agua utilizada en las instalaciones hospitalarias. Así que el proyecto está en construcción, está financiado por el gobierno británico, y sostenemos reuniones regulares para que todo el mundo esté consciente de dónde estamos en la actualidad. Existen 4 niveles de revisión de estos proyectos. Hay un consultor, igualmente está la Organización de la Salud con una agencia ejecutora, también está una oficina de desarrollo británico que se llama DFID, que es el Departamento Británico de Desarrollo, igualmente los ministerios de salud de muchos países. Estas 4 entidades deben realmente firmar y verificar todos los proyectos antes de que estos sean ejecutados en físico. Así que muchas gracias a todos. Thank you very much, Professor.
El ingeniero Gibbs nos ha compartido el tema del ajuste normativo en cuanto a localización, elementos estructurales, no estructurales y funcionales que lleven a la adaptación y la mitigación para el desarrollo de hospitales verdes, seguros e inteligentes en el Caribe. Ustedes van a disponer en este momento de 30 segundos para votar sobre las preguntas que están expuestos a nombre del ingeniero Gibbs para poder conformar posteriormente preguntas y respuestas. Por favor, señores, con sus teléfonos procedan a la votación. Pueden formular nuevas preguntas también. Muchas gracias. Procedo entonces a invitar al doctor Carlos Valdés, director general del Centro Nacional de Prevención y Desastres de México, para su presentación. Gracias, por acá estamos ya. Gracias, buenas tardes. Quisiéramos hablar sobre la experiencia después de 32 años de construcción de la resiliencia a partir de los terremotos de 1985 y también lo que vivimos el año pasado y en la parte que tiene que ver con la continuidad de servicios críticos. La presentación está en inglés, yo voy a hablar en español para que veamos y aquí nos van a ayudar también para que pongan atención al lenguaje de señas. ¿Cuáles son los instrumentos de política que requieren los países para poder prepararse ante los riesgos, ¿no? Con un espectro muy amplio? ¿Y cuáles pueden ser los más efectivos, las mejores prácticas para que puedan ser replicadas? Lo primero de lo que hablaremos es que en México hay una ley general de protección civil, una ley que se debe de aplicar y que debe de estar en los 3 niveles de gobierno, el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal, el más cercano a la gente. Debemos de tener instrumentos que fortalecen esta organización y debemos de promover también la integración completa del entendimiento del riesgo. Necesitamos hablar de las 3 características. En nuestro país hay 32 estados, 32 entidades federativas, 24 de ellos ya han adoptado esta ley de protección civil. Hay 7 más que están a punto de publicarla y esto entonces facilita porque tenemos una obligación y hay una ley que promueve que debemos de tener esta participación. Existen los instrumentos financieros. Aquí estamos mostrando un ejemplo de los daños que se registraron en la zona de Oaxaca, Chiapas, en septiembre del 2017 y que a través de un fondo de desastres que contiene alrededor de 421 millones de pesos y un fondo preventivo que tiene 17 millones de pesos, de dólares, perdón, y a través, en este caso, de tarjetas de crédito que fueron entregadas a las personas y principalmente se hicieron a mujeres, se logró una reconstrucción, lo podemos ver para marzo del 2018, ya había estructuras rehabilitadas. También hay un bono catastrófico de 150 millones de dólares que fue utilizado para la atención directa de la emergencia y aquí podemos ver el trabajo de las Fuerzas Armadas. Esta es la escuela principal en Juchitán y podemos ver su reconstrucción otra vez para marzo del 2018 del lado derecho, una escuela con un nombre que creemos que es muy bonito, dice Escuela México. Debemos de llevar a cabo simulacros. Tuvimos 2 sismos en menos de 12 días, uno de ellos de magnitud 8.2, faltando 10 minutos antes de la medianoche.
Y después tuvimos un sismo de magnitud 7.1 a mitad del día, poco después de la 1 de la tarde. Y en el segundo, el 19 de septiembre, ya se había llevado a cabo un simulacro general y 2 horas después se presenta el sismo. Entonces nos dio la posibilidad de ver y utilizar una alerta sísmica que funciona para el primer sismo, al que le dio 85 segundos de anticipación a la Ciudad de México, pero en el segundo sismo, por su cercanía, no hubo un alertamiento. 10 segundos después del sismo comenzó a sonar la parte de la alerta sísmica. México tiene 68 lenguas indígenas nacionales, 7.3 millones de mexicanos hablan una de esta lengua y como lo podemos ver aquí, esta infografía que habla sobre sismos está escrita en tzotzil de Chiapas. Debemos de comunicar la información directamente en la lengua de las personas. Aquí tenemos una imagen en donde vemos, y le pediría a usted que nos mostrara este video en donde se está capacitando a personas, a indígenas, niños que están hablando sobre la parte de sismos. Ellos se les explica y van entendiendo y después lo difunden directamente en su lengua. Este es un ejercicio que debemos hacer porque debemos de atender y nos podemos sentir del otro lado. Cuando no escuchamos y no entendemos, tenemos que hablar una lengua diferente. Otro de los elementos importantes es que la máxima autoridad del país participa. En el recuadro del lado izquierdo arriba vemos al presidente Enrique Peña Nieto, vemos al gobernador del Estado de México y vemos a la presidenta municipal de Juchitán, los tres en conjunto trabajando ante la atención de emergencia. Si nosotros no tenemos a nuestras autoridades máximas trabajando, se diluye un poco la importancia del fenómeno y al estar ellos ahí trabajando y viendo directamente y hablando con la gente, podemos atender la reconstrucción más fácil. Aún así, nosotros debemos de entender que hay que prepararnos contra mucho más fenómenos. Aquí tenemos incendios, tenemos eventos de carácter masivo, tenemos volcanes activos y tenemos de forma latente también la parte de los sismos. Entonces son una gran cantidad de fenómenos a los que estamos expuestos. La parte de la tecnología y de la innovación le permite al país tener habilidades y otro tipo de instrumentos más financieros. Ponemos el ejemplo, todo el mundo tiene ahora plantas de energía eléctrica, pero uno de los elementos que no vemos es cuánto diésel o gasolina tienen estas plantas. Y estas plantas, tenemos el caso en nuestra organización en donde tenía 10% de diésel y 10% de diésel simplemente nos da poco más de 1 hora de actividad. Entonces, elementos donde me decían, pero no hay que preocuparse, llamamos y viene el camión que tiene el diésel. Durante un sismo como los que sufrimos el año pasado, el diésel va a ser la moneda de cambio más costosa. La parte de la comunicación es muy importante porque todos pensamos que con un celular nos podemos comunicar de forma rápida y va a ser probablemente uno de los elementos que se pierden. La tecnología, como lo vemos aquí, dice NASA acaba de lanzar el mejor satélite para el clima que puede existir, pero ¿cómo transformamos esa información directamente a la gente? En cambio, anteriormente ahí está la palomita que llevaba una cámara y que podía sacar fotografías y todo el mundo podía entender las fotografías. Entonces tenemos que adaptar la parte de la tecnología para que llegue a todas las personas. Las comunidades que son el reto más grande son las comunidades más marginadas. ¿Cómo llegar a ellas? Aquí lo estamos haciendo con una caravana de la prevención. Estamos en San Inés Yatse, en Oaxaca, llevando con la gente y hablando con la comunidad. Y aquí una de las partes más importantes, los niños en esta región de Xochitlán, Puebla, en donde también tenemos que involucrarlos y hacerlos que participen. Esto es lo que ocurre en menos de un mes en México. El huracán Harvey que acabó en Estados Unidos, el huracán Katy en el Golfo, después Max que entra a Guerrero y Oaxaca, Pilar que se va hacia la parte norte y Baja California en donde entra Lidia, y después tenemos un sismo de 8.2 y después tenemos un sismo de 7.1. Entonces a esto nos estamos sometiendo cada vez más los países y esta es una de las herramientas importantes, el Atlas. Les pido que vean la imagen del lado derecho y hacia abajo. A 150 kilómetros del epicentro del 19 de septiembre de 7.1, 28.188.000 y un poco más de personas sentimos de una manera muy fuerte ese sismo. En esta zona había 8 millones de casas, había 5.713 centros de salud y 54.000 escuelas. Las cifras son importantes porque había
mucha preocupación de que cerca de 18,000 viviendas tenían algún tipo de daño, muchas daño menor en la Ciudad de México, pero cuando lo vemos de una población de 8 millones, habría que ver qué representa, y estamos hablando de un porcentaje menor. De todas maneras, no es aceptable que haya daño en una casa y mucho menos que haya víctimas como efecto de este sismo. Esta es la parte para Oaxaca, en donde tenemos 3.4 millones de personas afectadas, 1 millón de casas, 1.321 centros de salud y 12,000 escuelas. Transformamos esta información, esta es específica para deslizamiento de laderas, en donde se va identificando en este municipio 25 personas en un riesgo muy alto y 29,000 en riesgos altos. Transformamos esta información para que la gente la pueda recibir, y existe esta información cuando fueron construidos los códigos de construcción. Vemos 1986, después del sismo del 85, todas las casas y construcciones que fueron construidas antes pues requerían de algún tipo de modificación y verificación. La gente también tiene que ser corresponsable, y como lo pueden ver en ese mapa, todos los puntos que refieren a edificaciones dañadas estaban ya contempladas dentro de la zona de gran amplificación sísmica. Entonces, como personas necesitamos conocer estos instrumentos y saber qué es lo que significan. Aquí vemos el ejemplo de una casa de un edificio construido a finales de los 60, que se ve muy bien, y con el sismo pierde completamente el primer piso. Entonces, no solo lo que se ve bien necesariamente está bien, no es suficiente nada más esa parte. La cantidad de elementos del gobierno federal que participaron en el apoyo tanto para el sismo del 7 de septiembre y 19 de septiembre, son miles de personas. Podemos ver que el sector salud es el que más participa, 54,000 personas ayudando de todas maneras, y esto habla de la coordinación, es una coordinación entre todos. ¿Qué debemos hacer? Debemos de detectar los riesgos, definir claramente los sitios en donde estamos, en donde nos protegemos de los sismos, revisar y tomar decisiones. ¿Me quedo o me salgo? Estas fueron de las preguntas más comunes de la gente al escuchar la alerta sísmica. ¿Me quedo o me salgo? En el primer sismo estuvo muy bien, pero en el segundo, en donde había daños y primero se sintieron el efecto de los sismos, lo que debemos hacer es marcar claramente los lugares en donde estar, y necesitamos simulacros, más simulacros y más simulacros. Ojalá pudiéramos hacer un simulacro para correr e ir a ver cómo va Argentina, pero no, nos vamos a quedar todos muy bien aquí. Y finalmente la participación, todos aquellos menores de 32 años, pues no entendían la parte de los sismos, y ellos pusieron un gran ejemplo, la parte de solidaridad, juventud solidaria, querían estar en la calle, querían apoyar, querían ayudar, y esto saca desafortunadamente los fenómenos, los desastres por fenómenos naturales como son los sismos, sacan lo mejor de la gente. Ya lo vimos también con el ejemplo en Guatemala. Ojalá no tuviéramos que tener estos fenómenos, estos desastres, para sacar lo mejor de todos los pueblos que estamos y países que estamos participando aquí. Y con esto terminamos la presentación y le damos mucho las gracias a la intérprete, y necesitamos conocer, si nos puede decir cómo se dice desastre en lenguaje de señas. A ver, ¿lo podemos repetir, por favor? ¿Cómo se dice desastre? Así es. ¿Y cómo decimos aplausos? Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias, doctor Valdés. Es la oportunidad también de felicitarle por el Juego de México. Nos ha permitido ver la relación en el tema de tecnologías, pero también desde una perspectiva humana y real. Gracias por su contribución. Invito entonces a nuestra distinguida señora ministra del Ecuador, licenciada Alexandra Ocles, para su presentación. Perdone, ministra, 30 segundos para su votación, que comienza ahorita. Les recuerdo que también pueden formular sus propias preguntas. Ministra, el podio es suyo. Muchas gracias. Gracias, doctora Watson. Buenas tardes con todos, con todas.
Un gusto poder estar en esta plenaria. Gracias a la OPS por la invitación. Sin duda creo que varias palabras y varias frases se han repetido en el contexto de este foro, que tienen que ver con la articulación interinstitucional, tienen que ver con la necesidad de revisar permanentemente el ciclo de la política pública, tienen que ver con la corresponsabilidad que tiene que haber también entre el Estado, los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía. El Ecuador, sin duda, es un país que cuenta con 4 regiones principalmente: costa, sierra, Amazonía y región insular, y cada una de estas regiones tiene una serie de aspectos que las afectan por la ocurrencia de los eventos peligrosos de diferente tipo y de diferente magnitud, principalmente lo que constituyen erupciones volcánicas, sismos, deslizamientos, sequías, incendios forestales e inundaciones. Las inundaciones son las más recurrentes en nuestro país, sobre todo en la zona costera, también en la Amazonía, pero a lo largo de estos años han sido uno de los eventos que más afectación ha generado al Ecuador, y que obviamente el incremento de lo que estas pérdidas significa también ha sido exponencial en los últimos años. Estas inundaciones sin duda se han dado también por la inminente presencia de precipitaciones en las épocas de invierno, no solo por el fenómeno del Niño, sino también por esta recurrente presencia que va acompañada de una serie de aspectos que desde la política pública no siempre logramos revisar. Uno de los puntos es la inadecuada planificación de nuestras ciudades. La falta de cumplimiento con el ordenamiento territorial hacen también que muchas de nuestras zonas puedan verse vulneradas por este fenómeno. Sí. Hay un marco normativo que para nosotros es importante, tiene que ver con la Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el año 2008, donde se establece de forma integral y puntual, por un lado, la política de gestión de riesgos y la creación de la entidad rectora, también los derechos de la naturaleza como punto fundamental, desde donde este relacionamiento de los seres humanos con la naturaleza tiene que ver precisamente en la conservación, en su respeto integral, en la regeneración de sus ciclos vitales, en todo lo que constituye esta estructura. Está también, por ejemplo, la Secretaría Nacional del Agua, una entidad creada a partir de nuestra Constitución, con la Ley de Recursos Hídricos también, en donde se ha trabajado a lo largo de estos años en el Plan Nacional del Agua, que permite que los objetivos que tanto el nivel central como los diferentes niveles de gobierno puedan verse planteados en este escenario, pero también podamos pensar en proyectos emblemáticos que contribuyen al desarrollo de la matriz productiva en el país. Otro de los aspectos tiene que ver también con el Plan Nacional de Desarrollo, tanto de los años 2013 y 2017 y luego el 2017-2021, en donde tanto el tema de agua como también de la planificación y de los aspectos que tienen que ver con la gestión de riesgos están involucrados. Pasamos. ¿Cuáles son entonces los tipos, las medidas y los sistemas para la reducción de las inundaciones? Las más devastadoras en el Ecuador se han presentado principalmente en las cuencas hidrográficas de las provincias costeras, la provincia de Los Ríos, Manabí, Guayas, El Oro y Esmeraldas. Estas provincias año tras año se han visto afectadas por la época invernal, ocasionando pérdidas innumerables de vidas humanas, de infraestructura y también de áreas agrícolas. Como lo habíamos dicho antes, una de las formas de prevenir para nosotros ha sido importante descubrir y desde el concepto del conocimiento,
el conocer las características de la amenaza, y en el caso de las inundaciones tenemos de dos tipos: el desbordamiento de ríos y el anegamiento, que son los más frecuentes en este contexto. Los principales factores para que ocurran las inundaciones son las siguientes: las prácticas agrícolas inadecuadas durante el ciclo del cultivo, acelerando los procesos de erosión, haciendo que se depositen en los cauces de los ríos y finalmente también provocando disminución de la capacidad de transporte del agua por el cauce del río. Está también la deforestación. Vemos cómo poco a poco en ciertas zonas el incremento de la población, especialmente en áreas rurales, sobrepasa el límite de la frontera agrícola, destruyendo con los bosques protectores y modificando los diferentes ecosistemas. Otros factores mencionados que se suman a esta variabilidad climática y que inciden en la ocurrencia de inundaciones tiene que ver con el incumplimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, lo que hace que se pueda exponer muchísimo más ciertas comunidades que tienen ya una serie de vulnerabilidades. Pasamos. Detallamos también un histórico de lo que ha significado en el Ecuador la presencia del fenómeno del Niño. En 1972 o entre 1972 y 1973, las provincias de mayor afectación fueron Guayas, Esmeraldas, Los Ríos. Este periodo de afectación tuvo un año, casi un año calendario, con un aproximado en ese momento de 600 personas afectadas y llegando a una contabilidad de pérdidas de 450 millones de dólares. En ese contexto hubo una afectación directa de 10 meses. En los años 1982 y 1983, la recurrencia en las mismas provincias vuelve a existir. La duración de este periodo, de este evento, se da entre el 92 y noviembre del 93, agosto del 92, noviembre del 93. El número de personas afectadas aumenta notablemente, más de 1,000 personas afectadas y con una incidencia de 650 millones de dólares. Hay un 15% también de la superficie del territorio que se ve afectado. Entre 1997 y 1998, además de su extensión, tuvo una intensidad superior que los años anteriores. El mapa nos ubica ya zonas críticas de las cuales existen registros históricos, entre los que se destacan de manera especial la cuenca baja del río Guayas, por lo que estas áreas afectadas han ido creciendo paulatinamente con el tiempo y es lo que ustedes pueden apreciar en ese mapa. Las provincias igual de mayor afectación vuelven a ser las mismas. En este caso se incluyen ya 3 provincias de la Sierra Ecuatoriana, como son Chimborazo, Azuay y Cañar. El periodo estuvo entre octubre de 1997 a junio de 1998. Llegamos a un total de personas afectadas de 93.500 y pérdidas por más de 2,000 millones de dólares. Pero no solo ha sido el fenómeno del Niño, en este caso, quien nos ha traído problemas durante estos años. También durante los años 2008 y 2012 se superaron los rangos normales e históricos de precipitaciones y siguieron afectando a varias zonas del país. En el año 2008, 222,000 hectáreas fueron inundadas, mientras que en el 2012 llegaron a 184,000 hectáreas afectadas. Si bien en el 2012 hay una reducción, eso no quiere decir que no haya una mayor incidencia en las áreas agrícolas y ganaderas de nuestro país. Pasamos.
Las herramientas tecnológicas existentes en el 2012 nos permitieron identificar zonas muy susceptibles de inundaciones ocurridas por desbordamiento de ríos y el anegamiento. A partir de estas experiencias anteriores que vivimos en el Ecuador, pudimos mejorar las acciones de respuesta en el territorio por parte de las instituciones gubernamentales. Se invirtió construyendo proyectos para el control de inundaciones con el objetivo de disminuir las áreas de afectación. También la Secretaría de Gestión de Riesgos ha venido trabajando conjuntamente con la población los planes de contingencia y de respuesta inmediata frente a un evento de inundaciones. Los proyectos que ustedes pueden ver son 4 proyectos ubicados en zonas distintas, que es en el río Chone, en la provincia de Manabí, el del río Bulubulu, en las provincias de Cañar y Guayas, en el río Cañar, en la provincia de Cañar, y el de Naranjal, en la provincia del Guayas. Los proyectos consisten en ejecutar estas megas obras, pero también están vinculadas a obras de captación, de regulación y conducción de agua para el control de inundaciones. La implementación de estos proyectos aproximadamente ha beneficiado a 263,000 habitantes con una inversión aproximada de $450 millones y con 110 hectáreas protegidas. Ustedes pueden ver entonces en la pantalla el detalle de cada uno de los proyectos, cuánto se ha invertido y cuántas personas, cuántos son los beneficiarios de cada uno de ellos. A inicio del 2017, lo que los colegas peruanos denominaron el fenómeno del Niño costero trajo también graves inundaciones para Colombia, para Ecuador y para Perú. Sin embargo, el impacto en Ecuador fue minimizado por la ubicación estratégica de estos proyectos de control de inundaciones. En los reportes que tenemos de afectación se evidenció que la cantidad de población afectada fue mucho menor que en los otros inviernos, y durante el 2017 y el 2018 los datos arrojan que ha disminuido considerablemente el área de la afectación frente a 184,000 hectáreas afectadas sin fenómeno del Niño en el 2012 y el 2017. La cantidad de hectáreas afectadas fueron entonces de 18,000. Hay una reducción considerable. Ministra. Se acabó. Termino entonces ya con lo siguiente. Para nosotros la implementación de los proyectos surgen a raíz de una afectación real, pero también de una implementación de la política pública que tiene que ver con la garantía de los derechos de la ciudadanía, que tiene que ver con concebir efectivamente el buen vivir que en su momento venimos impulsando. Y en este caso, en el 2018 siguen desarrollándose varios proyectos, sobre todo en el sistema de inundaciones de la cuenca baja del río Guayas. Hay un aproximado de 263,828 beneficiarios, pero lo que sabemos claramente, y ustedes coincidirán conmigo, es que obviamente invertir en prevención, invertir en poder reducir y mitigar los riesgos es muchísimo más barato, tal como SEMPLADES, nuestra Secretaría de Planificación, así lo plantea a partir de un estudio del 2012, en donde la inversión de $1 o de cada dólar invertido en el país significa $9 de ahorro aproximadamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Creo que nos ha agregado un nuevo aspecto a la temática que estamos discutiendo. Entonces voy a invitar a ustedes, por favor, en los próximos 30 segundos a hacer la votación correspondiente.
Muchas gracias por su votación. Damas y caballeros, hemos tenido la oportunidad de ver diferentes escenarios en los que se dan eventos que de alguna forma, desde su origen tanto social como infraestructural como poblacional, afectan lo que hemos estado discutiendo, que es la capacidad de resiliencia, de seguridad de nuestras redes infraestructurales, sociales, sanitarias y poblacionales. Lo importante de esto es que también se ha podido identificar experiencias en las cuales la construcción de medidas de resiliencia y de seguridad nos permite tener una mejor respuesta frente al escenario de riesgo múltiple que enfrentan nuestros países dentro de su vulnerabilidad climática, de suelos y hasta de prácticas poblacionales históricas entre ellos. Como ha dicho el profesor Gibbs, el tema de adaptación y mitigación es fundamental. Se ha señalado también la importancia de la voluntad política y la relevancia no menos importante de la participación de la población dentro de la comprensión de la magnitud y seriedad de los eventos de desastres y emergencias, pero también de su capacidad de respuesta frente a ellos. Son múltiples elementos que debemos de considerar que nos permiten a nuestros países asegurar y acercarnos a la respuesta necesaria para tener redes de servicios, domicilios, redes sociales seguras, resilientes y en el caso de la infraestructura sanitaria verde e inteligente. Con eso quiero invitarles, por favor, van a ver las preguntas mostradas en la pantalla. Cada uno de los participantes tiene la opción de responder a las 2 preguntas más votadas que aparecen con su nombre y para los cuales tendrán aproximadamente 3 minutos para responder. En la eventualidad que solo se responda una pregunta en ese espacio de tiempo, damos por el tiempo asignado para el proceso de la respuesta. A continuación, las preguntas están desplegadas en el Slido, lo pueden ver en sus teléfonos de igual manera. Y voy a pedir entonces, le paso el micrófono, ministra, para las preguntas que corresponden. La pregunta plantea cómo se está preparando a la población ante inundaciones en las zonas no intervenidas por los proyectos de Bueno, razones importantes las que vimos acá en esta exposición que se hace desde la ciudad de Cartagena. La primera que ella es el tema de la construcción de las ciudades, la planificación de las mismas, cómo desde el Estado se deben hacer esfuerzos por hacer las advertencias necesarias para que las personas no habiten zonas de riesgo, es decir, en las riberas de los ríos, cerca a zonas donde se puedan presentar inundaciones. Ese es uno de los puntos básicos que vimos en los minutos pasados. Y el otro tiene que ver con el aspecto de las comunicaciones, la tecnología al servicio de los pobladores. Claro que sí, Juan Carlos. El tema del ordenamiento del territorio, los planes de ordenamiento territorial aplicado para el caso de Colombia y la importancia de construir una cultura de gestión del riesgo de desastres. Esta cultura la construimos desde nuestra casa, teniendo el plan familiar de emergencia, nuestro maletín de emergencia, que son básicamente todas las herramientas de reducción del riesgo de desastres, porque estar mejor preparados es la mejor opción ante un evento natural que pueda generar cualquier tipo de emergencia. Bueno, y nosotros tenemos una cita con los televidentes de Canal Institucional, hoy a las 9:30 de la noche, informativo con todos los detalles de lo que está pasando aquí en Cartagena. Claro que sí, a las 9:30 los esperamos nuevamente aquí en la 6ª plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres de las Américas desde la heroica Cartagena de Indias.